Política, de hecho, tenía programado este día a las 10 de la mañana una reunión con la canciller. Hicimos el espacio suficiente, estábamos listos para poder asistir, pero el día de ayer ella dejó sin efecto la reunión. Nosotros debemos de entender que todo el gobierno obviamente está activado para poder atender la problemática del COVID-19 y ahora pues por supuesto los que están, el equipo que está digamos haciendo los esfuerzos para poder hacer llegar los $300 de ayuda para que la gente pueda comprar alimentos. Entendemos la necesidad, la urgencia, pero también debemos de abordar temas que están vinculados a nuestros compatriotas, a los que están varados en las diferentes partes del mundo. Y tenemos que abordar esos temas con la responsabilidad que nos corresponde. En ese sentido, la Comisión Política este día tenía la programación de reunirse con la canciller para ver si la Cancillería está haciendo algunos esfuerzos o está de alguna manera asistiendo a nuestros compatriotas, quienes prácticamente ya han de estar en una situación bastante crítica de no poder, digamos, mantener su permanencia en esos lugares. Acordémonos que no es lo mismo estar en casa, me refiero, no es lo mismo estar en nuestro país, que aunque nos haga falta algo en particular, algún alimento, se puede de alguna manera aguantar un desayuno, aguantar no comer una comida al mediodía, pero en un país a donde tú no estás en tu casa, a donde todas las personas son extrañas, ese tema lo tenemos que abordar. Y eso era lo que queríamos abordar este día con la canciller, pero no imponerle. Yo estuve en contra del decreto que se aprobó, porque por decreto no se puede repatriar a nadie. Si vos vas como gobierno, vas a estructurar, vas a organizar un charter, simple y sencillamente es de contratar a la compañía y por supuesto todo el salvadoreño que tenga que hacer ese viaje de retorno al país, lo que tiene que hacer es pagar su pasaje. No es que el gobierno va a pagar los pasajes. Es simple y sencillamente organizar el charter, abrir el aeropuerto para esos vuelos y meter a cuarentena a esas personas. Yo debo de entender, y eso es lo que teníamos que platicar con el gobierno, si en este momento todavía los lugares a donde estamos, digamos, albergando a todos los salvadoreños están, digamos, llenos o, digamos, están completos con el número de personas, obviamente, que caben en ese espacio, y no hay a dónde tenerlos, pues debo entenderlo y eso es lo único que nos tienen que decir. Miren, simple y sencillamente no podemos abrir los cielos porque no tenemos a dónde albergarlos. Si estas personas vienen sanas, las exponemos a que se contaminen con aquellos que nosotros estamos esperando que el virus dé señales que obviamente se ha desarrollado, se ha incubado en una de las personas que obviamente viene de las diferentes partes del país. Simple y sencillamente es eso. Pero aquí no sabemos nada. Estamos actuando a lo ciego. En el caso del órgano legislativo solamente se nos da la información que se nos quiere dar y quiero manifestarte de que no hay mala intención en ninguno de los diputados de los grupos parlamentarios que hicieron el esfuerzo en la plenaria recién pasado. Todo es pensando en los compatriotas que están fuera. Y en ese sentido, aunque yo no estaba de acuerdo con el decreto, porque repito, por decreto no se puede traer a la gente. Esto es debe ser un esfuerzo del gobierno central. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es el que maneja las políticas públicas, es el que tiene el control del aeropuerto, es el que tiene el control de todo el sistema público de salud. Por lo tanto, es bastante fuera de lugar aprobar un decreto. Yo me opuse a que se hiciera la reforma a la ley de emergencia nacional y calamidad pública, porque querían hacerle a la ley esa figura y dijimos, no es posible que le metamos un parche de ese tipo, porque esto lo tenemos que abordar bajo otros tipos de aspectos, con otro tipo de criterios muy propios, digamos, para poder traer, digamos, o repatriar a nuestros compatriotas. Ahora, presidente, hemos conocido de casos particulares que, por ejemplo, de salvadoreños que tienen más de 3 semanas, como usted me apuntaba, de estar varados, ya sea en aeropuertos, hoteles o en diferentes partes del mundo.
a estas personas se les suma la situación precaria, que llevaban un presupuesto, ahora ya no lo tienen y prácticamente no saben ya cómo subsistir en otro país. ¿Se le ha buscado o se podría hacer una alternativa a ellos? ¿Se les podría dar algún tipo de alternativas para que tengan una respuesta a las necesidades que ellos tienen, ya que ellos no están en un país porque quieren estar de inmigrantes, sino que porque se han visto obligados a estar varados ahora con esto de la pandemia? Bueno, en efecto, ya lo dije al principio, lo primero que te va a hacer falta a ti es dinero para poder mantenerte en ese país. Y con el dinero, obviamente, se resuelve todo. Si los compatriotas tuvieran los recursos necesarios, no estuvieran pidiendo auxilio de parte del Estado salvadoreño. Ellos prefieren estar albergados acá en El Salvador a estar en un país a donde prácticamente, si no pagan lo que consumen, por supuesto, no los van a mantener en el hotel. En este caso en particular, yo creo que el gobierno salvadoreño, a través de Cancillería, debe de hacer algo. Yo creo que están haciendo algo, por lo que me dijo la canciller, pero no me dio toda la información. Y es lo único que pide el Congreso, porque el Congreso responde a la petición de todo compatriota. Esta es la caja de resonancia de todos los problemas del país, y aquí vienen todos. Y aquí vienen las peticiones de los compatriotas que están fuera. Y si los diputados tomaron a bien meter una iniciativa o introducir una iniciativa y discutir un tema relacionado a los compatriotas que están, digamos, fuera del país, varados en cualquier parte del mundo, lo hicieron porque hay salvadoreños que le están pidiendo a sus legisladores que hagan algo. Entonces no es una salida de la manga de la camisa porque el diputado quiere fregar o quiere de alguna manera venir y contradecirle al Ejecutivo. Es simple y sencillamente una petición de los compatriotas, porque el pueblo está representado en los 84 diputados, el pueblo entero, los que votaron por el presidente Nayib Bukele y los que no votaron por él. Por lo tanto, este Congreso responde al 100% de los habitantes del país, con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo con las decisiones del presidente. Y lo que le pedimos nada más al equipo de gobierno es que mantenga ese diálogo abierto con el Congreso y que discutamos los temas. Nosotros hemos respondido en todo lo que el Ejecutivo nos ha pedido, pero estos compatriotas que están fuera necesitan una respuesta de su gobierno, de su presidente. Hayan votado o no hayan votado por él, necesita la respuesta de su presidente. ¿Qué solución le vamos a dar? Por supuesto que los legisladores lo que podemos hacer son leyes y lo que podemos hacer son gestiones ante el Ejecutivo. Y lo único que le pedimos al Ejecutivo es que dé las audiencias, porque no estamos pidiendo audiencia para quitarle tiempo a nadie. Estamos pidiendo audiencia para ver cómo resolvemos el problema de nuestros compatriotas que obviamente están pasando por una situación bastante complicada, sin dinero y de hecho aislados de las autoridades nacionales, porque no sé qué capacidad puede tener un cónsul para resolver el problema a un compatriota. Si los cónsules y las embajadas de nuestro país viven o funcionan con precariedades, con miseria, salarios que obviamente no están a la altura o a la necesidad de la canasta básica o del costo de la vida, digamos, de esos países. Entonces, ¿cómo un cónsul o un embajador puede asistir si no tiene los recursos? La falta de comunicación que se tiene entre la Asamblea y el gobierno pone cuesta arriba las... No hay ninguna situación de conflicto, no. Y alguien lo quiso montar ayer como que eso era así. Porque hay que evitar, y ustedes como medios deben de evitar no sacar de contexto. Lo que el presidente dijo, que hasta el día cuando estaba dando la conferencia, lo que él dijo es que él no había sancionado los decretos. Y cualquier decisión que se tomara fuera de un decreto que él no hubiera sancionado, iba a ser de alguna manera, la advertencia era que se iba a proceder. Eso fue lo que dijo, no dijo que no iba a sancionar los decretos. Lo que pasa es que el periodista, cuando viene y saca de fuera de contexto la versión o la opinión del presidente, como que busca también echarnos a pelear. Y en eso yo no voy a caer en ese error.
Cuando yo veo la entrevista del presidente, lo que el presidente ha dicho no es que no va a firmar los decretos o no los va a sancionar. Dice que él no ha sancionado los decretos y que cualquier decisión que se tome sin que él no sancione los decretos, él iba a proceder con las autoridades. Se refería a varias acciones o a varias decisiones de esta Asamblea Legislativa. A una decisión a donde se procedía o se autorizaba a que las empresas productoras de alimentos sigan produciendo alimentos, la cadena productiva no se detenga y que la cadena de distribución tampoco se pueda ver afectada, para que los mercados estén abastecidos. A eso me imagino que se refería, porque allí él creía que en el decreto estaba prácticamente, digamos, autorizado por decreto legislativo las empresas a las cuales él prohibió producir boquitas o chucherías como, digamos, la Diana, Bocadelis, etcétera. Entonces, por eso es que vimos algún movimiento de policías y ejército alrededor de esta fábrica, y la opinión de él fue más o menos orientada en ese sentido. Digo esto, que esa fue prácticamente la reacción, porque creyeron que el haber aprobado el decreto un día antes ya las empresas podían producir, y las empresas estaban cerradas, las fábricas estaban cerradas. No había forma de tener personal, digamos, produciendo en la fábrica, en esas fábricas que antes he mencionado. Debo entender que esa fue, digamos, la señal que le envió. Ahora, su última consideración, presidente, en relación a que estadísticamente la pandemia está, las cifras se están cumpliendo según la expectativa, según los parámetros que tenía el gobierno. Hablamos de 3 fallecidos ya. Se habla de un caso en Lourdes que no se tiene nexos y que no se sabe a ciencia cierta cómo llegó ahí, pero se habla de un caso confirmado en Lourdes, Colón. Esto, ¿y él ahora murió? No, ayer, creo que ayer hablaban. Pero no es del ingeniero. No, es de un caso confirmado en Lourdes. Pero no ha fallecido. No, entiendo que no, que está estable. Pero el hecho es que el virus está ahí y no saben si entró por un punto ciego o cómo fue el proceso de infección de él. Ahora, lo curioso es que se está saliendo de control, al parecer el virus está circulando en las calles, la gente está contagiada, se podría estar hablando de este tipo de escenario, pero ¿qué otras herramientas puede dar la Asamblea Legislativa para poder controlar esto? Ya que vemos que, por ejemplo, en las calles hay más el tráfico está aumentando, hay más tránsito de gente, como al parecer no se está acatando la cuarentena tal cual como la ha ordenado el gobierno. Mira, nosotros ya hicimos nuestra tarea, dimos el decreto de restricción de derechos constitucionales en la parte que tiene que ver con la movilidad o el tránsito de las personas. Hemos dado, digamos, hemos restringido el derecho de reuniones pacíficas, el cambio de domicilio. Nosotros hemos hecho nuestra parte, nuestra tarea la hemos hecho. Está en manos del presidente y todo el aparataje del Ejecutivo. Él ser estricto en el fiel cumplimiento a través del decreto ejecutivo. Yo debo de entender que el decreto 14 emitido por el presidente de la República está dando, digamos, órdenes precisas tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil para que esto se cumpla. Los casos que están siendo, digamos, se están viendo al interior del país, estas son cuestiones que obviamente se les salieron, digamos, se les fugaron al Ejecutivo, entraron por algún lugar, o por el aeropuerto, o por barco, o por mar, o por tierra. Lo cierto es que son casos que de alguna manera no controló el Ejecutivo. Yo debo entender, no sé si fue tarde, digamos, la medida tomada para poder retener a los pasajeros y cerrar el aeropuerto, no sé si fue tarde. Si esa es una de las causas por las cuales nosotros tuvimos que haber tomado esas medidas 5 días antes de las que tomamos, y dentro de esas personas que ingresaron 5 días antes de que las personas que ingresaron fueran a cuarentena y no las mandamos a cuarentena. Acordémonos
que el gobierno tomó varias acciones. Los primeros vuelos de gente que venía de países contaminados con el virus, los mandó a cuarentena domiciliar. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si esos casos, de ahí, esas personas no cumplieron al pie de la letra la cuarentena domiciliar y se reunieron con otras, son los casos que obviamente estamos viendo, el caso de Usulután, el caso que tú decís de Lourdes. Nosotros teníamos claro de que el gobierno, y ayer lo dije de forma clara y precisa, hay que darle al César lo que es del César, y no me gusta repetir las cosas. La decisión del presidente de la República de haber cerrado el aeropuerto y de mandar a cuarentena a todos los salvadoreños que venían de España, Italia, China, Irán, Estados Unidos, fue una buena decisión. La decisión más acertada y la decisión que debe de aplaudirse. No verla es estar ciego. Si no, este país ahorita estuviera colapsando como están colapsando otros países que no tomaron las medidas adecuadas. Me refiero a las medidas que no tomó Ecuador, a las medidas que no tomó Chile, Argentina, que no lo vieron como necesario, las medidas que no tomó Argentina y que no tomó Italia. Eso, con un país, con un espacio territorial reducido y con una población bastante significativa, somos uno de los países más sobrepoblados por kilómetro. Eso te quiere decir que en este caso en particular la decisión fue acertada. Entonces, estos casos aislados que se están dando, que la gente está dándose cuenta que el virus está dentro y no quiere entender y no se da cuenta que la enfermedad no es una simple gripe, no es una simple gripe. Si alguien cree, aquellos que le dicen, no, es una simple gripe y la vas a pasar tranquilo, no es una simple gripe. Es un virus letal que si la persona no tiene las defensas, digamos, elevadas, esa persona obviamente es una víctima y va a sumarse a las estadísticas de los fallecidos. Me refiero a todas aquellas personas a las que tenemos que cuidar. Estamos obligados a cuidar a las personas de la tercera edad, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a toda aquella persona que es diabética, a aquella persona que tiene un proceso de cáncer, tienen problemas de asma, aquellas personas que tienen problemas de circulación. Toda persona, obviamente, con enfermedades crónicas es una persona a la cual debemos de proteger. Por esas personas debemos de ser más cuidadosos y cautos en no estar saliendo a la calle, porque están exponiendo a su papá, a su mamá, porque ellos están llevando la enfermedad de la calle a la casa. Y el efecto y el objetivo de la cuarentena es evitar que la persona que anda en la calle contamine a las personas que están en casa. Lo mismo, hay niños que obviamente con problemas asmáticos, hay niños con problemas de cáncer que están siendo tratadas en el Blum. El problema es que la gente cree que aquí no va a pasar nada. Pareciera como que el salvadoreño está hecho de acero y no le va a pasar nada. No es cierto, no es cierto. Si es la gente más vulnerable la que está falleciendo. Y aún te has dado cuenta que dentro de las víctimas están saliendo personas jóvenes. Por lo menos yo veía a la salvadoreña que había muerto en Los Ángeles, en California, el día de ayer, 32 años. Eso quiere decir que vos no estás salvo. ¿Verdad? Te puede llegar y no sé digamos, con qué energía te va a llegar el virus. Sé que a algunos obviamente los afecta más que a otros, dependiendo de tu alimentación, de acuerdo a tu situación, digamos, de salud. Si tú estás estresado, por supuesto, tus defensas bajan. ¿Verdad? Si recién has pasado tu gripe, esas gripes que obviamente te dejan un poco afectados, has quedado con las defensas bajas. Entonces debemos de entender que el problema hay que tomar las recomendaciones del gabinete sanitario, ¿verdad? De seguridad sanitaria. Hay que atender el llamado del presidente a quedarnos en casa. El que no entiende, no se da cuenta de que las decisiones que se están tomando son adecuadas. Mira tú,
¿por qué tú ves que hasta este momento no se ha ocupado una cama de la feria internacional? Espero que ya estén llegando los respiradores mecánicos. Lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele es retener la enfermedad, hacer que se encubie ahí a donde están los centros de cuarentena, digamos los lugares donde están haciendo cuarentena los salvadoreños que venían de países contaminados. Pero también está logrando darnos el tiempo necesario para tener espacios adecuados para atender a las personas afectadas. En este momento el único hospital que ha sido el refugio para las personas que han dado señales de algún nivel de gravedad o de señales que obviamente el virus va a hacer, digamos, se va a desarrollar con toda, digamos, sus características, digamos, letales, es el Hospital Saldaña. Pero el Hospital Saldaña no es el hospital adecuado. No es el hospital adecuado porque hemos visto los videos que han pasado los pacientes que están allí. No es el hospital adecuado. Las personas que no dan positivo deberían de estar totalmente aisladas a una cuadra o por lo menos a 50 metros de las personas que dan positivo. Pero ¿cómo es posible que a 10 metros o a 5 metros esté un paciente que está positivo y está el que está negativo, el que no tiene ningún problema y solamente está en observación? Yo creo que ese tipo de medidas se deben de tomar en el Hospital Saldaña. No conozco el interior del hospital, sea donde quiera, pero en este momento algunos salvadoreños creen, me refiero a los familiares de quienes están hospitalizados en el Hospital Saldaña, ellos creen que las personas sanas las están contaminando forzadamente. Forzadamente. Digo, los protocolos que han diseñado para eso no son los adecuados. Están metiendo en el mismo hospital a las personas sanas con las personas contaminadas. Y por supuesto, ya nos dimos cuenta que a pesar que tengamos una distancia entre tú y yo, aquí hay, con solo hablar, ya hay una tercera opción de contaminación, que es la conversación. Aunque aquí tenemos casi 2 metros, pero hay una partícula de la saliva cuando se habla que se dispersa y te llega. Entonces, ese tipo de cosas que están pasando en los centros de cuarentena, creo y debo entender, porque la gente así lo ha expresado, que esos protocolos obviamente lo que nos están provocando son problemas para seguir contaminando a los que estaban sanos. Presidente, pero por ejemplo, ya hay pánico, con el caso de Lourdes, que le digo, obviamente las facultades de las alcaldías no son esas, pero la alcaldía de Tepecoyo y de Zacacoyo están cerrando el paso, están prohibiendo la entrada a los municipios, porque me imagino el mismo pánico. Yo creo que, mira, esa no es una potestad de las alcaldías. El alcalde que lo haga obviamente sabe que está pasando por encima de la Constitución. Aquí solo hay un gobierno y solo hay un presidente. Y el presidente se llama Nayib Bukele. Un presidente que tiene una Fuerza Armada, que tiene una policía bajo el mando de él, que tiene un Ministerio de Salud. Es el único que está facultado a cumplir el decreto 611 de restricción de derechos constitucionales. Yo debo entender que cualquier colaboración que den los alcaldes en acordonar por lo menos la casa de esa persona, ¿verdad?, está bien, pero si ahí está la persona, ¿qué están haciendo? Se están tomando facultades del Ejecutivo que no les compete. Está bien la colaboración en ayudarle a esa familia y que le estén llevando, que esa familia no salga y que le estén llevando los alimentos. Para eso se les dé el FODES. Que le lleven frijoles, arroz, leche, aceite, todo para que esa gente no salga al mercado. Allí vería yo la colaboración. Y que esa persona contaminada diga con quiénes más se ha reunido, con quiénes más estuvo reunido, para que empecemos a hacer una, digamos, a rastrear a todos los posibles contactos, a todos los contactos con los que esta persona tuvo, que se convierten en posibles personas contaminadas. Eso es lo que hay que seguir. Pero venir y cerrar los municipios, eso no es ninguna facultad de ningún alcalde. Es error de cualquier alcalde tomarse las atribuciones del presidente. La Policía Nacional Civil solo debe obedecer
al presidente de la República, no a un alcalde. El alcalde puede ayudar, sí, pero en asistir con alimentos, con agua, si esas personas no tienen agua, para que las personas no salgan del lugar y el virus lo podamos controlar, o el Estado, a través del Ministerio de Salud, pueda controlar, digamos, a esa persona que de alguna manera debe de acordonarse. Estoy de acuerdo con acordonar la casa de la familia, y nadie de la familia debe estar saliendo, aunque no tengan síntomas, aunque no hayan dado positivo. Lo que tiene que hacerse es asistirse con medicamentos y con alimentos para que esa familia contaminada no salga, no nos vaya a contaminar al resto de los vecinos. Pero esto es parte del pánico que se está... Pues el problema es que no podemos actuar con base al pánico, no podemos reaccionar con base a pánicos. Y así no funciona el país. Se debe reportar inmediatamente y debo entender que el Ministerio de Salud ya debe estar ahí. Entonces, si aquí hacemos todo por nuestra cuenta, ¿desde cuándo un alcalde sabe cómo se elabora un protocolo de salud? Un protocolo sanitario. Solo que sea médico. Pero creo que no es potestad de ningún alcalde. Restringir el ingreso o el movimiento de las personas solo es potestad del Ejecutivo a través de la policía y del Ejército. ¿Cómo? No, nosotros ya hemos dicho y se los habíamos planteado de que si es necesario hacer plenaria en Semana Santa, la vamos a hacer. Nosotros, este servidor va a estar viniendo por lo menos, aunque sea un par de horas en Semana Santa. Aquí ya no va a haber personal a partir de mañana, digamos, laborando, más que el personal de seguridad. Pero sí yo voy a estar viniendo, haciendo presencia, y voy a estar atento al llamado del presidente para cualquier situación en la que se llame a conformar asamblea para poder aprobar algún instrumento legal que le permita al presidente hacerle frente a la pandemia. El decreto de emergencia termina el 13. El 13. Nosotros regresamos lunes... ¿Cuánto? Martes 14. Martes 14. Entonces, lo que yo debo revisar, y eso lo vamos a ver con los constitucionalistas, si es posible un tercer decreto. Pero si los constitucionalistas dicen que no hay potestad de un tercer decreto, tenemos que ver qué medidas le podemos o qué facultades le podemos dar al presidente. Pero es muy probable que se pueda extender el decreto de emergencia. Lo que pasa es que el de emergencia ya en el artículo 5 le da facultades, artículo 3, perdón. Creo que el artículo 3, en el de emergencia, en el artículo 3 le da facultades al Ejecutivo, si mal no recuerdo, porque ahí metimos una, y que ese artículo 3 tenía que haber sido votado con 56 votos, pero fue votado con fue votado por 84, la ley de emergencia. Entonces, pero esa figura le da potestad al presidente a que por decreto ejecutivo siga restringiendo el tránsito en aquellos lugares donde hay un foco de infección. El caso de Tepecoyo, dijiste esto. O Sacacoyo, de ahí Lourdes. Vaya, por ejemplo, de Lourdes, el presidente, bajo esa persona contaminada, el presidente puede, aún sin el decreto de emergencia, con el decreto de emergencia y calamidad pública, artículo 3, si mal no recuerdo, le da las facultades para acordonar. Pero él tiene el decreto de restricciones de derechos constitucionales, de restringir el tránsito, la movilidad de cualquier persona en aquellos donde se encuentren personas aisladas. O sacar a esas personas y llevarlas a un lugar para una vigilancia, digamos, del sistema de salud, para ver cómo se va desarrollando y qué síntomas se van a ir digamos, viendo en el camino que vayan pasando los días. O para aislar a esa persona y evitar que el resto de gente obviamente tenga un vínculo con estas personas. Es decir, que el artículo 3, entonces, del decreto de emergencia le faculta... No sé si es el 3 o el 5, yo más creo que es el 3, lo voy a buscar. Sí, porque el 5 creo que era el del Seguro Social. No, el del Seguro Social, espérame. Voy a revisarlo acá porque sí lo tengo. Es el decreto 593, ¿verdad? 593, y lo debo de tener acá.
el original. Vamos a ver, 611, el 611 es el... Vamos a ver, aquí este es el decreto de emergencia nacional. Vamos a esto. Tampoco es este. Disciplina sanitaria a las autoridades del país que en el contexto de la normativa y de los protocolos establezcan disciplina sanitaria para el país entero, que haya información sanitaria adecuada y pertinente por los medios de comunicación masivos para todo el país y que continúe la defensa de los derechos humanos de cada uno de nosotros y de la población en general, aún en el contexto de la pandemia. Así es que felicitarla también a usted, presidente, por mantener esta comisión funcionando. Felicitar a todos los colegas de esta comisión de salud, que siempre estamos aquí los lunes y que estamos ahora en reunión permanente porque las comisiones quedan abiertas. Decirle al pueblo salvadoreño que como Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, todos los que estamos aquí, nos estamos también jugando el pellejo como ustedes para hacer lo mejor para que salgamos vivos y con salud de esta pandemia. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya una vez agotada entonces la agenda, como fuimos acordado también dar una conferencia, nos vamos a trasladar entonces. Una vez más dejo abierta en receso esta comisión y decirle al pueblo salvadoreño que los diputados y las diputadas de esta comisión es la hora del deber y aquí vamos a estar firmes ante el seguimiento de esta emergencia del COVID-19. Gracias. Todo el territorio nacional. Asamblea Legislativa, cerca de ti. ¿Cómo podemos ahorrar energía eléctrica? Antes de salir de casa u oficina, apaga la luz y tus artefactos electrónicos. Utiliza focos ahorradores. Regula el aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados. Siempre que puedas, cocina con gas. Reduce el uso de planchas y horno microondas. Regula el uso de ventiladores y aires acondicionados abriendo puertas y ventanas. Decreto número 593.
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando. Romano 1. Que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romano 2. Que la Constitución en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Romano 3. Que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona esté obligada a someterse a dicho tratamiento. Romano 4. Que como ha señalado nuestra jurisprudencia constitucional, el Estado está obligado a aplicar criterios determinados para valorar la constitucionalidad de las actividades estatales encaminadas a la conservación y protección de los derechos fundamentales que requieren de acciones positivas de parte del Estado. Romano 5. Que la misma jurisprudencia constitucional ha señalado que el contenido del derecho a la vida comprende dos mandatos fundamentales. El primero, referido al derecho a evitar la muerte, lo cual implica la prohibición dirigida a los